hermanos. Paz a vosotros. Paz, hermano. Que el Señor les bendiga. Es de mucha alegría nuevamente estar en un nuevo miércoles de doctrina, iniciando un nuevo tema. Es el tema del lavatorio de pies, que a algunos les suscita alguna duda, alguna inquietud, y creo que este es el espacio conveniente para poder platicar acerca de esta creencia y práctica de la Iglesia de Dios a nivel mundial. Aprovecho esta referencia a nivel mundial, hermanos, a comentarles que que el Señor así lo ha querido, algunos de los videos que grabamos aquí en nuestra iglesia son vistos en otros países. Y algunos hermanos han pedido que les saludemos, sobre todo estos videos se ven en algunos lugares de Estados Unidos, allá en Texas y en Florida, en donde hay iglesias de Dios, así como en otros estados. Pues los hermanos se han comunicado y han saludado a la iglesia, así que reciban el saludo, y también pues nosotros por este medio saludamos a nuestros hermanos que están allá en Corpus Christi, en Texas, y en la ciudad de Orlando, en Florida. Así que para ellos un saludo. Vamos a iniciar nuestro tema con una oración, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a ponernos en la mano del Señor, porque realmente lo que vamos a estudiar en esta noche es de real relevancia para nuestras creencias, nuestra identidad, puesto que es parte de nuestra doctrina. Oramos. Señor bendito, muchas gracias por regalarnos la vida y la oportunidad de poder estar en tu casa una vez más. Ahora, a la mitad de la semana, disfrutando, Padre, de la comunión los unos con los otros, con poder ver a tus hijos, poder deleitarnos, Padre, ya en las alabanzas, y hacerlo ahora con tu palabra. Que sea de bendición para nosotros en esta noche, Señor, ella, y también para nuestros hermanos que tienen a bien escucharnos por otros medios. Padre bendito, que todo sea para honra y gloria tuya y nunca para el hombre. Ayúdanos a que siempre permanezcamos fieles en tu palabra y conscientes de que somos simples servidores tuyos. Amoroso y bendito Padre, hoy vamos a hablar acerca de eso precisamente, acerca de la humildad, acerca de la limpieza que tú nos has regalado y del servicio que nos permites prestarle, Señor, no solo a nuestros hermanos, sino a la comunidad en donde tú nos has permitido vivir. Señor bendito, bendice a tus hijos allá en Corpus Christi, allá en Orlando, quienes han tenido la gentileza de saludar a tu pueblo acá en Guatemala. Padre bendito, que su experiencia de servicio sea de bendición también ellos allá, y que nos permitas edificarnos mutuamente. Es lo que te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Y bueno, empecemos a platicar un poquito acerca de nuestra práctica y creencia del lavatorio de pies. Es, sin duda alguna, hermanos, una doctrina distintiva de la Iglesia de Dios. Muy, muy característica de los fieles seguidores de las creencias cristianas, puesto que esta está registrada en uno de los evangelios. Curiosamente, hermanos, es el evangelio de Juan, el último de los evangelios que usted encuentra en la secuencia usual de la palabra del Señor. Allí en el capítulo número 13 encuentra usted el relato que hace Juan acerca del lavatorio de pies. Les decía que es distintiva de la iglesia, porque aun cuando la iglesia tradicional lo practica, y podemos ver algunas imágenes o videos donde sus líderes le lavan los pies, lo hacen a ciertas imágenes, o por lo menos es lo que yo he visto. Tal vez en algunos casos sí entre ellos practiquen el lavarse los pies, lo cual no he visto yo. Pero en la iglesia nuestra práctica es que nos lavamos los pies los unos con los otros. Regresando al evangelio que registra este evento en el capítulo 13, es de singular particularidad del evangelio por varias razones.
El Evangelio, hermanos, de Juan no sigue la línea tradicional de los evangelios sinópticos que conocemos, que son Mateo, o más bien dicho en su orden, Marcos, Mateo y Lucas, según se cree. O sea, Marcos lo menciono primero porque aunque no aparece registrado primero, es el que se cree de mayor antigüedad. Mateo es el que aparece primero por popularidad, según se cree. Pero tienen mucha relación estos evangelios mencionados. Repito, Marcos, Mateo y Lucas. A tal punto que muchos eventos aparecen una y otra vez narrados con diferentes elementos en ellos. Pero Juan es totalmente diferente. Desde el momento en que él empieza a escribir, Juan el teólogo, puede notarse que el evangelio que él pretende enviar es diferente. Las razones por las cuales le escribe, de la comunidad que escribe, a la comunidad que llega este evangelio, sin duda alguna eran diferentes a los anteriores. El evangelio de Juan, regresando a un poco de historia, se cree, hermanos, que costó un poquito que entrara en el canon, porque por su lenguaje tan peculiar, tan singular. Empieza diciendo, por ejemplo, si ustedes recuerdan el 1:1 de Juan, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando uno lo lee por primera vez, un estudiante pequeño, recién bautizado de la Biblia, dice: bueno, ¿y quién es el verbo? Y empiezan las dudas con ese lenguaje tan particular de Juan. Y así es, el resto del evangelio tiene tantas singularidades, como el hecho de que el lavatorio de pies solo aparece ahí. Usted puede buscar el acontecimiento en Mateo, en Marcos y en Lucas, que no lo va a encontrar. Solo aparece en Juan. De hecho, hay varios eventos que solo aparecen en Juan. El lenguaje, regresando al lenguaje que utiliza Juan, es diferente, es especial, y se cree, hermanos, que cuesta que entre dentro del gusto, de la selección natural que la Iglesia hizo en su momento acerca de los libros sagrados, porque inclusive los gnósticos le llamaban el evangelio del gnosticismo. Fue algo muy popular en aquella época, y siendo que la Iglesia tenía obvias diferencias con los gnósticos, pues entonces el evangelio sufría un poquito de discriminación, según se cree en la historia. Pero finalmente entra, puesto que Juan es de los testigos oculares. Recuérdense que Juan sí era discípulo de Jesús, no como Juan Marcos, que se cree que era el secretario de Pedro. Él no estuvo con Jesús, no era discípulo de Jesús, o por lo menos en relación a la primera afirmación de que no estuvo con Jesús, no se relata de él durante el ministerio de Jesús. De los apóstoles sí, de Juan por supuesto. Mateo, si fue el que escribió el evangelio, pues se cree que sí estuvo ahí. Y con Lucas vamos con el mismo problema, por así decirlo, de Juan. No era un discípulo de primera generación. Él no había visto a Jesús, según se cree, directamente, pero recibe el evangelio. Entonces Juan finalmente entra a finales del siglo I. Se cree que se escribió este evangelio por ahí por el 95, antes de escribir el famoso libro de Apocalipsis, que también lo escribe Juan. El evangelio, entonces, lo que les quiero decir es que es singular, y el hecho de que aparezca allí la doctrina del lavatorio de pies, y solo allí, lo hace muy singular. Nosotros, como Iglesia de Dios, creemos que la Escritura es inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No creemos en divisiones de ningún tipo entre los años de silencio, sino que simplemente así se manifestó el Señor. Pero todos los libros tienen relación, todos los libros tienen un mismo espíritu, un mismo sentido. Juan ahí entra, con su peculiar presentación, con su peculiar lenguaje, con eventos que no aparecen en los demás evangelios, lo cual puede decir, bueno,
no está escrito todavía acerca del lavatorio de pies. No está escrito acerca de Bethesda, no está escrito acerca de la Samaritana. Eventos que solo aparecen en Juan y no aparecen en los demás. Tal pareciera ser que Juan entonces complementa lo que no se había escrito en los otros evangelios. Es la posición de muchos, que el escritor Juan, habiendo recibido de primera mano toda esa instrucción, toda esa enseñanza, de haber estado ahí, de haber sido testigo ocular, se da cuenta que dentro de los evangelios populares que se manejaban ya en la época, no aparecían eventos tan importantes como el lavatorio de pies, y entonces él lo registra. El lavatorio de pies, entonces, en conclusión, aparece únicamente registrado en el Evangelio de Juan, un evangelio particular, singular, último en ser escrito, y siendo un evento solo allí registrado. Así que, bueno, hay más cosas que hablar acerca de Juan, de hecho, muchas cosas. El final del Evangelio de Juan es, sin duda alguna, fenomenal, cuando él afirma de que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, él cree que en el mundo no cabrían los libros en donde se pudiera registrar todo lo que él dice. Nos habla mucho acerca del intento que él hace de completar los evangelios, si es que esa es una posición correcta. Vayamos a Juan y al evento que vamos a estudiar, el lavatorio de pies. Recuérdoles, hermanos, que se les ha entregado un papelito a quienes no habían entrado todavía, por ahí les van a pasar un papelito para que puedan anotar sus preguntas. ¿Por qué? Pues vamos a dejar un espacio para preguntas como acostumbramos los miércoles de doctrina. Vayamos a Juan capítulo 13. Y en el capítulo 13 vayamos a la idea maestra que está acá y que inicia en el verso 1 de Juan capítulo 13. Hay una introducción muy interesante, no me voy a detener ahí porque si no, pues realmente el tiempo no nos alcanzaría. Aunque sí vamos a mencionar algunas cosas importantes de la introducción. Vayamos aquí a Juan 13:1, por favor. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí empieza entonces la idea que Juan quiere presentar. Esto obviamente es escrito por Juan y es la introducción a lo que él pretende narrar, el lavatorio de pies. Hace referencia a que Jesús estaba consciente de que el final de su ministerio y de su vida estaba por llegar. Y hace mención de que a pesar de que había algo muy sombrío para su vida, él pensaba más en quienes había amado que en sí mismo. Si usted puede leer después en su casita el capítulo 14, 15, 16, puede ver que el objetivo efectivamente de Jesús es demostrarles a sus discípulos en la sobremesa de la cena del Señor que lo más importante dentro del discipulado, dentro del cristianismo, es el amor, y que todos, unos con otros, debemos de luchar por amarnos, por tolerarnos, por tenernos paciencia. Cometemos errores, fallamos. Entonces, siendo ese el tema principal, eso se ve desde aquí, desde el capítulo 13. Como había amado a los suyos, termina el verso 1, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Note usted esa aseveración, cómo es que él los había amado. 3 años y medio de ministerio se estaban acabando y los amó hasta las últimas consecuencias, hasta el fin de cruz. Verso 2. Y cuando cenaban, note usted de que aquí el escritor Juan no le interesan los detalles de la cena. Él va a lo que hace falta. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es el lavatorio de pies. No se detiene como Mateo, Marcos y Lucas a explicar que se sentaron, que había un aposento y que los manda a buscar a un señor que lleva un jarro y que vayan a esa casa y que en esa casa le digan al jefe de esa casa: el maestro tomará la cena aquí en tu casa y va a haber un aposento alto ya preparado. Todos esos detalles no están aquí.
Y no están aquí porque ya están allá. Y Juan lo que quiere es complementar. ¿Con qué quiere complementar? Con el lavatorio de pies. Entonces, cuando cenaban, o sea, todo eso ya está descrito, ya era del dominio popular, ya lo conocían los cristianos de finales del primer siglo. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí empieza toda esta preparación para el lavatorio de pies. Juan termina esta introducción en el verso 3, donde ricamente él viene y dice al final de él, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y empieza a narrar. Es un hecho entonces que Juan insiste o pretende insistir en esta introducción de que todo estaba acabado, todo estaba terminado, ya quedaba muy poco tiempo para que él fuese entregado. De hecho, ese mismo día iba a ser entregado por Judas, al cual se menciona aquí en la introducción, y él iba a morir en la cruz horas después de esto. Si hacemos un repaso bíblico rápido, lo más pronto que podamos, él toma la cena, luego es tomado preso ya en el Getsemaní, pasa de la casa de Caifás a Anás, luego de Herodes Pilatos, y a las 9 de la mañana de ese mismo día, que había empezado con esta oscuridad, él a las 9 de la mañana ya estaba crucificado y a las 3 estaba muerto. O sea, todos los eventos se venían ya. Y entonces Juan quiere hacer ver una vez más de que todo estaba concluido. Faltaba únicamente este acto y el discurso final del amor que ya les he mencionado, capítulos 14, 15 y 16. Así como la oración final, capítulo 17. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Note usted la calidad de detalle que Juan nos da. No solo dice, y Jesús se levantó y se puso a lavar los pies de los discípulos. No dice así. Dice que se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué nos quiere decir Juan? Quiere decirnos, esto es importante, pongámosle mucha atención. Les voy a dar todos los detalles porque yo estuve ahí, porque Juan había estado ahí. ¿Cómo era la cena o cómo era una cena usual en la casa de una persona adinerada en aquella época? En aquellos lugares, hermanos, las personas que tenían dinero, donde tenían un segundo nivel, como en el caso mencionado en los otros evangelios, porque era un lugar de una persona pudiente que tenía un sirviente varón que iba a traer el agua, la cena se tomaba en divanes. Quiero pasarles unas imágenes. Voy a pasar, hermano diácono, hágame el favor, usted entregue por favor ahí. Hay varias acá, una en cada fila de repente, que los hermanos puedan ver esa imagen de cómo era la cena, por qué dice ahí que se levanta el Señor, cómo o en qué posición se cree que estaban los discípulos para que se les pudiera lavar los pies. Porque no estaban sentados así como nosotros estamos sentados, como ustedes están sentados hoy, no estaban así para comer. Nosotros acostumbramos a comer sentados, pero esa no era la práctica oriental. Nosotros estamos sentados a la occidental, ¿sí? Pero allá no era así. Ellos o estaban en el piso o estaban en un diván como están allí. Si ustedes ven los pies están libres, se pueden lavar, ¿sí? Los pies están colgando y esto facilitó el trabajo de Jesús. Era una costumbre que así se hiciera. Claro, la imagen es de tiempo después y hasta aparecen unos peces ahí en la imagen. Ignoren los peces, ¿verdad? Por favor. Fue de alguien que se imaginó esto de esa manera. Pero el punto correcto es que estaba definitivamente en un diván. Las
Las casas de gente adinerada utilizaban divanes para comer. La gente sencilla del pueblo en el piso. ¿Por qué decimos que era una persona adinerada donde ellos fueron a tomar la cena? Porque pues, tenía un aposento alto. Solo las casas de los ricos tenían segundo nivel, hermanos. Y entonces, teniendo un aposento alto que era el que estaba preparado y el que también se fue a preparar, allí tuvo que haber habido un diván para que ellos se recostasen, están recostados con los pies colgando. Jesús se levanta de ahí, se quita el manto, se ciñe la toalla y con facilidad o con cierta facilidad empieza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Sí? Sigamos la lectura. Vamos por el versículo 5. Verso 5. Vamos a terminar la lectura y luego vamos a definir tres aspectos importantes en esta enseñanza. Dice así, verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. O como dice más claramente otro comentarista, nunca jamás me lavarás los pies. Según él, así lo dijo Pedro. Respondió Jesús y le dijo, verso 9, verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado, aquí otros utilizan otra palabra que es bañado, porque las palabras cambian acá. Entonces otra versión dice: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Aquí vuelve a usar la misma palabra. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por esto dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muy bien, dejamos hasta ahí el texto. Quisiera destacar o utilizar tres temas, aunque hay más, fundamentales o básicos en la enseñanza del lavatorio de pies. El primero es la enseñanza de la humildad. El segundo es en relación a la pureza. Y el tercero es con relación al servicio. Imagínese usted a Jesús lavándole los pies a Judas. Porque Judas estaba ahí, ¿sí o no? Sí. Ahí estaba Judas. Y él sabía que Judas lo iba a traicionar. Que era su amigo, que parecía su amigo, que lo saludaba, que lo besaba, pero después lo iba a traicionar. O sea, Judas no era un elemento que viniera y estuviera siempre atacándolo como los escribas, como los fariseos, y que fuese evidente que él iba a ser el traidor, ¿no? De hecho, nadie sabía quién era el traidor, porque todos parecían muy amigos, todos parecían cuates. Entonces, es realmente difícil. Usted puede seguir la lectura, concebir que Jesús diga en un momento muy emocional: le digo que aquí a uno de ustedes me va a traicionar. Eso fue una bomba. Y cuando eso pasa, entonces todos empiezan a ver: ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque era difícil detectar al amigo que se
pasar por correligionario y que lo iba a traicionar. De hecho, si no, la palabra traición no tiene sentido. ¿Sí? La palabra traición toma sentido cuando el que viene y entrega a Jesús era un amigo. Jesús viene y cuando es entregado y llega Judas, le da un beso, le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque era su amigo. Es más, Judas era de confianza. Él llevaba la plata, era el tesorero, y la plata no se le da a cualquiera, pues, sino a alguien de confianza. Regreso entonces al punto. Jesús lava los pies aún de Judas, el que lo iba a entregar a la muerte. ¿No ven ustedes ahí humildad? Para empezar, ¿vemos humildad o no vemos humildad, hermanos? Hablemos de la humildad por un instante. La humildad es una virtud de hombres y mujeres piadosas a través del tiempo. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 25. Primer libro de Samuel, 25, 41. Si no lo tiene, escúchelo. Hablando de Abigail, la mujer de Nabal, una mujer virtuosa, inteligente, hábil, servicial. Había muerto su marido y David la manda a llamar para que fuese su esposa. Y dice aquí en el verso 40 y 41, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra. Mire usted, aquella mujer, entre paréntesis, ella era esposa hasta hacía poco de un hombre adinerado con muchos recursos llamado Nabal. Era un hombre muy poderoso ahí en Carmel. Sin embargo, ella cuando escucha esto, ella viene, y usted puede leerlo, viene, se inclina con su rostro a tierra, o sea que ella pone la frente en la tierra, literalmente, se encorva totalmente para que la tierra toque su frente, y entonces dice, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. El trabajo de lavar los pies lo hacían los siervos, como ella está diciendo. Un hombre o una mujer libre jamás iba a lavar los pies de otra persona. Era el esclavo, el siervo. Y es lo que ella dice acá. Aún siendo ella libre y teniendo mucho poderío todavía, porque había quedado la grandeza del marido Nabal, ella asume una posición de humildad. Es entonces una virtud, la humildad, una virtud de hombres y mujeres piadosos a través de las edades. Veamos ahora a Timoteo, o más bien dicho, a las viudas de la época de Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor, capítulo 5, versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Note usted de que dentro de todas aquellas virtudes de aquellas mujeres que no tenían esposo y que necesitaban una ayuda de la iglesia, debía de incluirse el ser hospedadoras y el haber lavado con humildad los pies. El lavatorio de pies, hermanos, se hace con humildad. Es una actitud que debemos de adoptar nosotros los cristianos, tomando a los demás como a superiores, diciéndonos nosotros no somos los superiores, para que vengan a mí y me laven. No, yo soy el sirviente, yo soy el esclavo. Es la actitud que Jesús toma. Jesús ahí se levanta y se ciñe la toalla como un sirviente. Tal vez ahí podemos explicar la mentalidad de Pedro, que dice, no me vas a lavar nunca jamás los pies a mí, porque él
probablemente en su mente muy humana y su razonamiento humano, no podía concebir que el Rey del universo le estuviera lavando los pies a él, tomando a Pedro como el que merecía lavarse los pies y él ser el esclavo. No lo podía concebir. Estas mujeres de la época de Timoteo, viudas, tenían aquella humildad y aquella sencillez. Cuando nosotros nos reunimos para tomar la cena y nos lavamos los pies, debemos de recordar que el primer elemento, hermanos, debe de ser esa humildad. Y debemos de pensar que los demás son superiores a nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 13. Si no pensamos así, se nos va a hacer muy difícil lavarle los pies al hermano. Se nos va a hacer muy complicado, porque va a decir, bueno, ¿y por qué le voy a estar lavando los pies a este? Si yo soy pastor, si yo soy obrero, yo soy diácono de la iglesia y estoy arriba de él. No. El hecho de que tengamos diferentes cargos dentro de la iglesia no son para creernos más, sino que simplemente tenemos diferentes responsabilidades. Todos, hombres y mujeres acá, somos consiervos, todos. Y debemos de tomar esta actitud. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Y por favor subrayen lo que sigue. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando, dice, cada uno. O sea, yo, Carlos Sánchez, debo de estimar a los demás como superiores a él mismo. Y disfrutar, hermanos, el hecho de poderles servir, de poderles atender, como lo pensaba Abigail y como lo pensaban aquellas mujeres viudas, con humildad, decir, es que él es superior que yo, no hay problema, yo le amarro la cinta de los zapatos, yo veo que usted esté bien, que usted esté cómodo. Para mí es una oportunidad de servirle, atenderle con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esta actitud que todos debemos de adoptar, de ser humildes. Regresemos al relato de Juan, capítulo 13, por favor, vayamos a Pedro. Pedro, verso 8. Vayamos desde el verso 6. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pensemos por un instante en aquel cuadro, hermanos. Una vez más, Pedro definitivamente tiene bien arraigado el criterio humano, el razonamiento humano. Imagínese usted acá al presidente del país que viene y usted lo ve limpiando con una escoba, está barriendo, limpia la acera del frente. ¿No es para usted extraño eso? Y usted dice, ¿y quién es este fulano? A mí me parece que la última vez que lo vi en la televisión. Y me parece que lo vi dando un discurso y se parece mucho al presidente. Pero seguro que no es él, dice usted. Porque aquí está barriendo. Está limpiando los servicios sanitarios. Pero conforme usted empieza a verlo y a platicar con él, se da cuenta que es él. ¿No sería, humanamente hablando, hermanos, para nosotros algo chocante esa situación? No sería, sin duda alguna, extraña, raro. Pero en el Evangelio no debe de ser así. Todos, hermanos, con humildad debemos de servirnos unos con otros. Sí, era el Maestro, era el Señor, pero Él
Estaba más pensando en ellos en esa hora crítica, estaba a horas de morir, estaba más pensando en servirles a ellos, en atenderles y en dejarles una enseñanza de humildad que pensar en que en algunas horas él iba a morir. Para él era más importante eso. Pedro definitivamente no lo entendía. Como les decía, la expresión que Pedro da es: jamás me lavarás los pies. Y es contundente, es muy difícil absorberlo así de fácil, hermanos. Jamás me lavarás los pies. Era contundente. ¿Cómo era Pedro? ¿Recuerda usted? Pues con un carácter fuerte, ¿no? Enérgico. Jamás me lavarás los pies. Era una afirmación dura, hermanos. Se la está diciendo al Salvador del mundo, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero esa creencia de Pedro de que él era superior, porque lo era, que no podía estar al servicio de él, era realmente inevitable en su mente. Él no podía dejar de pensar así. Y a veces nosotros nos resistimos a pensar, hermanos, en que debemos de ser humildes, sencillos, y pensar: no, el hermano es superior a mí. El hermano sin duda alguna tiene la razón y yo me equivoqué. Nos cuesta mucho decir: discúlpeme, me equivoqué, perdóneme. Y entonces esquivamos y se hace patente en nuestra vida un dicho que hay por ahí, con el perdón de los que sean de Jalisco. No hay nadie aquí de Jalisco, pero por ahí hay un dicho que dice que Jalisco nunca pierde, ¿verdad? Y es porque nunca dan su brazo a torcer, diríamos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Hay personas que se evidencia que se equivocan porque todos nos equivocamos. Y por orgullo, por soberbia, nunca aceptan que se equivocaron, nunca piden perdón, nunca piden disculpas. Y eso no es ni lógico, ni racional, ni humano, porque todos humanamente siempre nos equivocamos. Y vamos de disculpa en disculpa. No nos queda de otra, hermanos. El primero que se equivoca es el pastor, hermanos. Se equivoca el pastor. Y de ahí se equivoca el diácono, todos nos equivocamos. Pero la grandeza está en poder enmendar. Jesús humildemente adopta una posición de siervo y él le quiere enseñar humildad. Pedro adopta una posición muy humana. Es muy lógico, hermanos, pareciera fácil señalar a Pedro, pero pues él estaba empezando también en el cristianismo. Años después pues ya es otro Pedro, así como usted y yo, ¿verdad? Que si nos bautizamos hace 5 años, pues vamos avanzando y dentro de 20 años seremos más maduros y vamos a entender mejor las cosas, mejor el cristianismo, si perseveramos. Si nos alejamos, pues no, ¿verdad? Pero si nos quedamos y perseveramos y luchamos, vamos aprendiendo. El escritor aquí, hermanos, entonces, Juan, nos está narrando un episodio muy, pero muy humilde de Jesús, en donde él aún acepta esas palabras tan duras, hermanos, de Pedro. Póngase usted a pensar, le dice: tú me lavas los pies. A manera de pregunta. Era el maestro. ¿Por qué no le dejó simplemente que le lavara los pies como lo hicieron todos los demás, inclusive Judas? ¿Acaso Judas dijo eso? Judas se quedó bien ahí esperando que le lavara sus piecitos. Él no dijo nada. Ni Mateo, ni Natanael, ni Jacobo, no dijeron nada. Pero Pedro sí. Recuerde usted que dentro de los discípulos pues existía, hermanos, esa carnalidad todavía, ¿verdad? Algunos querían tener el principado y querían ser los más importantes, los que los llevaran, los trajeran, los cargaran, les lavaran los pies. Entonces era difícil en ese entendimiento poder comprender a un maestro que se humilla y se pone a lavar los pies. Hasta hablaron a su mamá, Jacobo y Juan, para que le fueran a decir al maestro de que unos
estuviera a la derecha y el otro a la izquierda de su reino, ¿se recuerda? Era porque querían supremacía, porque no entendían que el reino de los cielos no es así, es un reino de humildad, como Jesús lo está planteando ahí horas antes de su muerte, porque esto es importante. Muchos de los problemas que se vienen en la iglesia es por falta de humildad, la soberbia, el pavonearse, ¿verdad? El creerse más, el inflarse, provoca muchos problemas en la iglesia, sobre todo porque provoca división. Usted no es igual que yo soy más, yo sé más, yo creo más, yo entiendo más, usted es un ignorante. Eso, hermanos, hace que la iglesia se divida, cuando Jesús lo que quiere es unir a la iglesia. Cuando nosotros tenemos una actitud de humildad, de sencillez, de aceptar nuestros errores, de poder decir, sí, discúlpeme, me equivoqué, pero decirlo de todo corazón, entonces damos un paso para que la iglesia se una y podamos vivir en paz. Mateo capítulo 15. Este texto se me vino a la mente, hermanos, cuando estaba pensando en esto de la humildad. Mire esta mujer, Mateo 15, 26, dice así. Voy a empezar un poquito antes. Saliendo Jesús de ahí, estoy en el 21, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y efectivamente eso así era. Entonces ella vino y se postró delante del Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Me detengo ahí, hermanos, y pongo el freno en mano, porque si somos orgullosos, y si nosotros hubiéramos sido esa mujer cananea, y esta hubiera sido una mujer orgullosa y vanidosa, ahí mismo hubiera dado la vuelta y se hubiera ido cuando Jesús le hubiera dicho, le dijo, yo no le doy la comida a los perrillos. Pero ella tiene la humildad, la sencillez, hermanos, de decir, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Era humilde aquella mujer, hermanos? Sí. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La Biblia enseña que el que se humilla, hermanos, será exaltado. Y el que se exalta y se cree mucho dentro o fuera de la iglesia será humillado. El primer mensaje que tiene el lavatorio de pies, hermanos, es humildad. Y cuando nosotros lo practicamos o lo practiquemos, practiquémoslo en humildad, sabiendo que así como esta mujer, hermanos, podríamos ser catalogados como perrillos, ¿verdad? Porque Jesús efectivamente venía al pueblo de Israel. Esa era la realidad. La promesa era con Abraham. No era con los cananeos, ni con los guatemaltecos, ni con los mexicanos, ni con los americanos. No, era con el pueblo de Israel. Y entonces, pues, ese era lo que correspondía a nosotros, como aquellos perrillos que vamos detrás de las migajas, aunque sea. Pero son sabrosas las migajas, hermanos. Pues sí, hermanos, de veras. Imagínense el plato fuerte. Nosotros hemos tomado ahí. El Señor nos ha dado, pero el Señor nos ha enriquecido, nos ha sentado a la mesa. Porque después cambian las cosas, ¿verdad? Después Jesús mismo dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cambia la situación. Él ya había cumplido. Lamentablemente ellos se habían endurecido. Entonces, vayan por todo el mundo. Traigan a esos convidados a la cena. Y ahí entramos nosotros, ya no como perrillos. Y ahora como convidados a la cena. La humildad es importante, hermanos, cuando nosotros hablamos de la cena del Señor. Si no lo practicamos con humildad, realmente estamos muy lejos, hermanos, de hacerlo bien. Aunque lo hayamos hecho 20 años, porque llevamos 20 años de bautizados, podría decirle que hemos perdido el tiempo si no lo hacemos con la humildad que tenía Cristo Jesús. Regresemos
a Filipenses capítulo 2, que no completamos, y con esto dejamos el tiempo a una alabanza para luego dar paso a las preguntas. Repito, si usted tiene alguna pregunta, le han pasado papelitos ahí que puede pasarlos, o si no, de una vez ahorita dejamos el tiempo. Que le dije Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 2 fue el que leímos. Aquí lo tengo, Filipenses 2. Y dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los suyos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte humillante, en vergüenza, para personas indignas, para delincuentes, hermanos. Hasta esa humillación llegó el Rey del Universo. ¿Por qué a veces nosotros nos creemos tanto, hermanos? En lo material, porque somos muy inteligentes, muy hábiles en la profesión o en el oficio que desempeñamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué eso entra tan fácil en el hombre? Y yo soy el primero. ¿Por qué esa vanagloria entra tan rápido? Allá en Filipos, los hermanos no hacían las cosas con humildad por servir a los demás, lo hacían por vanagloria, ¿lo leyó? O lo hacían por vanagloria o lo hacían para pelear con otros. Para decir, miren, yo sí lo hago bien, yo no me equivoco, miren. Y pelear con los demás y creerse más que los demás. No era la actitud de Jesús. La actitud de Jesús era una actitud de humildad. Pregunto, hermanos, si hay alguna inquietud. Hermanos diáconos, pase por ahí a ver si no hay papelitos, a ver si tenemos alguna duda. Bien, ahí hay un papelito ya. Entonces tal vez me los trae, toma una alabanza y así tenemos la oportunidad de ver ahí la inquietud un poco despacito y poder buscar una respuesta adecuada si es que podemos, ¿verdad? Hoy, si no, pues estudiaremos para encontrar la respuesta conveniente, la respuesta de acuerdo a la palabra del Señor. Y si no sabemos la respuesta, claramente lo diremos. Dejamos hasta aquí por el momento, hermanos, y vamos a pasar un ratito a las preguntas. Pasen. Hermanos, continuamos, por favor, siéntense. Tenemos todavía unos minutos, 15 para ser exactos, de acuerdo a nuestro programa, para responder algunas preguntas que han venido. Aprovecho para, en lo que ustedes se acomodan, a informarles que tenemos vianda para esta noche. Sí, por favor, no se vaya a retirar, compartamos en comunión, de manera sencilla, hermanos, el poder disfrutar de la vianda que nos trajo nuestra hermana diaconisa Marta Morales, a quien desde ya le agradecemos. El lavatorio de pies, por su naturaleza, debemos de contemplarlo como un verdadero compromiso, no solamente por costumbre o para distinguirnos, es lo que dice acá la nota. Yo coincido con quien haya escrito esta nota. Precisamente, hermanos, para eso son estas instrucciones de miércoles de doctrina, ¿verdad? Y me alegro mucho, hermanos, que haya podido asistir un bonito grupo y que todos vayamos edificándonos en amor. No conviene, hermanos, que lo hagamos por costumbre. Si ya se volvió una costumbre, pues definitivamente tenemos que cambiar esa mentalidad. Y sí, lo podemos hacer, debemos de renovar el espíritu de nuestra mente, decía el apóstol Pablo a los Efesios. Cambiar nuestra mente es a lo que venimos miércoles a miércoles, el viernes, o sea, sábado en la noche, el sábado todo el día, en la parte clara, para ir mejorando, ser más sencillos, ser más humildes, porque ese fue el punto que hoy veíamos en nuestra lección. No debe de ser por costumbre, debe de ser con una actitud humilde, que es lo que veíamos hoy. También vamos a ver que debe ser con una
una clara conciencia de que hay pureza en nuestra vida. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. No porque nosotros podamos autolavarnos, sino porque ya Cristo nos ha lavado, hermanos. Entonces algo que narra aquí, que aprovecha Jesús para enseñar dentro del lavatorio de pies, es que nosotros somos limpios. Hay pureza en nosotros. Dice acá la parte final de este comentario, tampoco es para distinguirnos, no, tampoco es para distinguirnos, aunque sí nos vamos a distinguir de los demás por ello. Porque lo que yo les mencionaba al inicio es un hecho. Yo, pues antes de conocer la iglesia, estuve en varias religiones dominicales y yo les sé decir que en ninguna de estas se hacía esta práctica, ¿verdad?, del lavatorio de pies. Hasta que yo llego a la Iglesia de Dios, por los años 80, es que pues yo conozco esta doctrina, esta enseñanza y práctica, no, antes nunca. Entonces, sí les puedo decir que de algunas religiones en donde su servidor estuvo, no se tenía esa práctica. O sea, esto sí nos distingue, es una doctrina distintiva, pero tal vez la palabra que se busca acá no es ser exclusivos, el decir, bueno, es que ahora somos más que los demás, no. Simplemente tenemos esa comprensión. La Iglesia de Dios a nivel mundial tiene esa comprensión. Entonces sí somos, por eso, distintos, pero incluyentes. Anhelamos que más hermanos conozcan y comprendan esa realidad bíblica, esa verdad bíblica, como fue en el caso de su servidor, que yo no la conocía hasta que la conocí dentro de la iglesia. Y siempre lo proclamamos porque es la verdad, y la verdad no la podemos callar. Repito, no es que nos creamos entonces más que los demás, sino que sí es una doctrina distintiva. Creo que con eso, pues yo, como les digo, veo que no es pregunta, yo coincido con lo que está acá manifestado en este papelito. ¿Qué hay de aquellos hermanos que escogen quién les lave los pies? Wow. Sí, verdad, es probable que así pase, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que estamos platicando, hermanos, pues faltaría humildad ahí, ¿verdad? La humildad igual es si vamos en algún momento al área rural. Nosotros como ministros, como obreros, pues nos ha tocado, ¿verdad? A veces nos invitan a oficiar y pues en el campo los hermanos muy sencillos, pero igual todos somos iguales, hermanos. Todos tenemos la misma bendición de ser lavados por Cristo Jesús. El precio es el mismo. Entonces no debemos de hacer bajo ningún punto de vista acepción de personas. ¿Qué hay de ellos? Pues yo diría, hermanos, que si hay alguien acá en esta noche que tiene esa práctica de escoger quién le lave los pies o escoger a quién lavarle los pies, debemos de cambiar esa actitud. Jesús le lavó los pies a todos, incluyendo a Judas mismo, como lo mencionaba en la exposición. Entonces, esa actitud de humildad y de sencillez de Jesús es la que nosotros debemos de imitar, ¿verdad? Y pues hacemos nuestra filita, nuestra práctica aquí en Guajitos. No sé cómo sea en otros países, pero por lo menos aquí en Guajitos y en algunos lugares donde yo he estado, pues hacemos nuestra filita y vamos ingresando al lugar donde nos lavamos los pies. Aquí en Guatemala yo he visto que solo hombres con hombres y mujeres con mujeres, no sé por qué esa práctica viene así. He visto que en otros países no es así. Pero aquí pues acostumbramos a hacer una fila para varones y otra para mujeres, y pues quien va adelante es el que nos lava los pies y viceversa, ¿verdad? Y así debería de ser. No buscar o escoger quién lave los pies. Hablando seriamente sobre esto, hermanos, debe ser una actitud que debemos de cambiar. Y es precisamente por eso que hoy estamos hablando acerca del tema. Y lo hacemos de todo corazón, hermanos, con mucho amor.
para que si existe esa actitud o si estamos haciéndolo porque tal vez tenemos alguna diferencia con el hermano, hay alguna molestia con algún hermano, pues que vayamos con el hermano y que logremos vivir en armonía. ¿Recuerdan del tema de los miércoles pasados del ministro Salazar? Pues él hablaba de eso, ¿verdad? De que no podíamos venir a la cena del Señor, y esto está dentro del contexto de la cena del Señor, con una actitud indigna, tomando indignamente los emblemas, el simbolismo del pan y el vino y el simbolismo de la comunión los unos con los otros. Así que si hoy estamos pensando que lo hacemos porque estamos con una pequeña riña con alguien, pues ir con la hermana o ir con el hermano y decirle: mire hermano, discúlpeme, yo anhelo vivir en paz, anhelo estar en armonía con usted, y si me toca que lavarle los pies al hermano, pues lavárselo, ¿verdad? Para no tener esta mala práctica de escoger a quién lavarle los pies o quién le lave los pies a uno. Nos quedan 5 minutos. Hoy en día, si por enfermedad no se puede lavar los pies, debe explicárselo a quien le corresponde el servicio o qué hacer. Sí, eso puede pasar, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, algunos hermanos que están con una influenza muy fuerte, una gripe muy fuerte, ¿verdad? Y si le ponemos agua en los pies es para mandarlo al hospital, ¿verdad? No es el objetivo, eso es totalmente entendible, lo podemos entender así, y si usted se siente bien con su servidor, a comentarle, ¿verdad?, que por una razón de enfermedad no se va a lavar los pies, para nosotros es totalmente comprensible. No lo vamos a regañar, no lo vamos a castigar, ni lo vamos a disciplinar. No se preocupe, eso es así. Solo a suspender, dicen por aquí arriba, pero no es así tampoco. ¿Verdad? Porque, por supuesto, hermanos, todo eso entra dentro de lo que es lógico, ¿verdad? Normal, natural. Pero pidámosle a Dios estar sanos para ese día, ¿verdad? Y venir con una actitud, como estudiamos hoy, de humildad. Hay un protocolo especial para el lavatorio de pies. ¿Cuál es? Nosotros acostumbramos llegar, hacemos una oración, ¿verdad? Y luego pues procedemos a lavarle los pies al hermano, terminamos ahí con él, le ponemos ya sus zapatitos y pues cambiamos, él se sienta o al revés, ¿verdad? Viceversa, nos lavamos los pies y finalmente hacemos una oración. Realmente es nuestra práctica. Jesús simplemente lo que ya leímos: se levanta de la cena, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies, ¿verdad? Realmente no hace ni oración ni al inicio ni al final. De hecho, al final lo que hace es una instrucción. Él da un discurso acerca de lo que había hecho, nada más. Pero tampoco es pecado lo que nosotros hacemos, ¿verdad? De hacer una oración al inicio y al final. Lo que aprovecho para pedirles es que sean oraciones cortitas, ¿verdad? Porque a veces son muy largas y somos muchos los que queremos lavarnos, ¿verdad? Y no podemos avanzar, ¿verdad? Pero no hay un protocolo. Repito, lo que Jesús hace es simplemente levantarse de la cena y ponerse a lavar los pies y luego dar un discurso, porque él lo que quería era precisamente dar esa enseñanza, pero con el ejemplo adelante. Jesús siempre enseña con el ejemplo en la mano. Él dice: hagan esto, pero yo ya lo hice, ¿sí? Y así se hace. Es la práctica de los discursos de Jesús. Cuando él predicaba, afirman los evangelistas, lo hacía con autoridad, porque él no era como escribas y fariseos que decían y no hacían, sino que él hacía lo que decía, porque ya lo había hecho. Él ya había lavado los pies a los discípulos de manera muy humilde, y entonces se pone a dar el discurso. Ese es el protocolo que él utiliza. Difícilmente nosotros podríamos ponerle a predicar ahí al hermano. Sí le damos unas palabras a algunos, ¿verdad, hermano? Siga adelante, persevere, qué bueno que lo veo aquí en la iglesia, ojalá nos la vemos dentro de un año. Y otras palabras más de aliento, ¿verdad?, que usamos. Casi una predicación, pero también les suplicamos que esa predicación no sea tan larga, ¿verdad? Porque
a veces sí se prolonga también. No existe realmente un protocolo. Nuestra práctica tampoco raya dentro de algo que esté mal hecho, que sea pecado, sino simplemente es una costumbre. Pero lo importante es lavarnos los pies con humildad. Y dentro de 8 días vamos a ver los otros dos aspectos. Última pregunta. Si no tenemos humildad, ¿es correcto no participar en el lavatorio de pies? Lo correcto es tener humildad, porque el problema de no tener humildad es que el que se exaltare será humillado. Ese es el problema. Y por eso lo estamos predicando, ¿verdad, hermanos? Para que todos actuemos con humildad. Repito, hermanos, si en algún momento nos equivocásemos, y va a pasar, tengamos la humildad de aceptar, de decir, hermanos, discúlpenme, yo me equivoqué, no debí de haber actuado así. Porque al final, hermanos, lo que nosotros pretendemos siempre es no ofender al hermano, no afectarle en su vida. Buscamos siempre lo mejor para el hermano. ¿Es así, hermanos? ¿Es así? ¿Buscamos siempre lo mejor para el hermano? ¿O lo mejor para mí primero? No, ¿verdad? Lo mejor para el hermano. Entonces, debemos de venir con humildad. Y la instrucción aquí sería no decirle, inclusive yo como pastor, bueno, si usted no tiene humildad, no se lave los pies. No, yo le diría, usted y yo seamos cada día más humildes y lavémonos los pies. Esa sería mi instrucción a alguien que pues todavía se siente un poco infladito, ¿verdad? O más que los demás. Si un hermano es o se siente mayor que uno no le debe lavar los pies, ¿o sí? Ahora al revés, ¿verdad? El hermano percibe usted que se siente más que los demás. Eso que no le impide a usted lavarle los pies, le diría yo. Usted hágalo con humildad y ahí es cuestión de cada quien. Nosotros predicamos, aquí se predica muchas veces acerca de la humildad. No es la primera vez que predicamos sobre la humildad, hermanos. Y además de eso, está en la Biblia. Y hay ejemplos como los que mencionamos de Abigail, ¿verdad? Una mujer pudiente que se unía rostro a tierra delante de los siervos de David. Ahí vemos una mujer virtuosa. Yo aquí veo muchas mujeres virtuosas y varones también. Entonces debemos de adoptar esa actitud de humildad. Si el hermano pues se siente más que los demás, pues pidámosle a Dios que eso cambie en él por su propio bien, porque si no, pues si se exalta a él, va a ser humillado. Es lo que la Biblia dice. Eso no cambia, hermanos, jamás va a cambiar. Así como en la ley de la siembra y la cosecha, lo que uno siembra, eso cosecha, eso no cambia, hermanos, siempre va a pasar. Ahí está la ley, el Señor le la puso. También la ley de la humildad existe. Y el que se exalta va a ser humillado. Pidámosle a Dios. En nuestros adentros, pidámosle a Dios por el hermano, pero lavémosle los pies con humildad. ¿Sí? Si el hermano se siente así, igual nosotros lavémosle los pies a quien nos corresponda el turno, ¿verdad? Sin pensar si se siente más, si no se siente más. Ojalá todos entremos con mucha humildad al lavatorio de pies, que por cierto, pues ya se acerca, ¿verdad? Esa fecha en abril, si no estoy mal, 18 de abril, en la cual desde ya les invitamos a que participemos, hermanos, con humildad. Hasta ahí las preguntas. Gracias por su presencia en esta noche, hermanos, acá en la casa del Señor. Y una vez más les invitamos una vianda cortesía de nuestra hermana diaconisa Marta Morales. Pasa a vosotros, hermanos.